You just gave me 40 years. You just gave me 40 years. Well, guess what? Sir, no says El 21 de abril del 2014, un miembro de una pandilla en juicio, Cial Angelo, atacó a un testigo en un estrado con un bolígrafo. En respuesta, el alguacil estadounidense sacó un arma y mató a tiros a Angelo en la sala del tribunal. Este es solo un ejemplo de momentos extremadamente extraños que han ocurrido en el crisol de la justicia. 15 momentos judiciales más locos de todos los tiempos. Número 15. Esteban Carpio. Await the suspect's arrival. El 17 de abril de 2005, Esteban Carpio estaba siendo interrogado por el detective de la policía de Providence, James L. Allen, y otro detective por el brutal apuñalamiento de una mujer de 85 años, Madeline Gata. Sin embargo, cuando el segundo detective salió de la sala de interrogatorios para buscar agua para Esteban Carpio, aprovechó la oportunidad para planificar su fuga. Dominó al detective Allen, tomó su arma y le disparó 2 veces para matarlo. Tengan en cuenta que este evento ocurrió en la sede de la policía en Providence, que había policías por todas partes. Después de asesinar al policía, Esteban saltó por la ventana del 3er piso del edificio, aterrizó en el suelo y sufrió algunas heridas, pero al final escapó. Allen era un veterano de 27 años y un querido oficial de la policía del departamento. Por otro lado, estaba en juego una persecución masiva para encontrar a Esteban a cualquier precio. Finalmente lo encontraron casi 1 hora después de su audaz fuga y lo llevaron de regreso al departamento de policía para interrogarlo. Y este fue el punto donde las cosas tomaron un giro muy inquietante. El 18 de abril de 2005, el jefe de policía, algunos colegas de Allen y la familia de Esteban se reunieron en el tribunal para la audiencia de lecturas de cargos. Pero en el momento que Esteban cruzó la puerta, todos quedaron boquiabiertos. Fue simplemente la cosa más horrible y traumatizante que cualquiera pudiera ver. Esteban se vio obligado a usar una máscara protectora con los ojos, mejillas, la frente y la región craneal maltratados y mayugados e hinchados. Su familia gritó al verlo, alegando que la policía lo había golpeado hasta convertirlo en pulpa como represalia por la muerte de Allen. Y no puedes culparlos por pensar de esa manera. ¿Cómo pasa un hombre de esto a esto de la noche a la mañana? Era apenas reconocible y su caso llamó instantáneamente la atención de los principales medios de comunicación. Aunque el jefe de la policía negó el hecho de que se hubiera utilizado fuerza ilegal contra él, un detective de la policía estatal que ayudó con el rastreo de Esteban admitió durante el juicio que había golpeado a Esteban 3 veces en la cara, rompiéndole algunos huesos en el proceso. El FBI también inició una investigación sobre el asunto y concluyó que el factor que más contribuyó a las lesiones de Esteban fue que saltó por la ventana del 3er piso. El 27 de junio de 2006, un jurado declaró a Carpio culpable del asesinato de Allen y del apuñalamiento de Madeline Gata. Fue condenado a cadena perpetua por ambos delitos. Y aunque el caso de Esteban Carpio es verdaderamente inquietante, nada puede preparar la mente por lo que hizo este próximo condenado en el tribunal. Número 14. Leonard Grazer. Se trataba de Leonard Grazer, de 18 años, que intentaba escapar durante su juicio por el asesinato de su hermana. El juicio tuvo lugar en el tribunal en Moscú, Rusia. En 2019, Grazer compartió departamento con su hermana Ariana Coro. Ambos tenían lo que se podría llamar una relación perfecta, pero a lo largo del camino, Grazer desdibujó la línea entre la realidad y la alucinación al afirmar que Satanás lo poseía y le ordenó asesinarla. Los vecinos se alarmaron al escuchar a Ariana gritar en un pasillo del edificio de apartamentos, donde luego se encontró su cuerpo con múltiples puñaladas. Cuando llamaron a la policía, Grazer fue sorprendido en la escena del asesinato rezando desnudo ante su cadáver, mientras dibujaba símbolos demoníacos en su cabeza usando la sangre de su hermana. Durante el juicio, los alguaciles sorprendidos observaron a Grazer luchando por pasar su cuerpo a través del pequeño espacio donde lo guardaban. Se acercaron a él y le preguntaron qué estaba haciendo y él respondió, nada. Grazer intentó deslizar su delgado cuerpo a través de un pequeño espacio en el techo de la caja hacia el techo del edificio. Todo sucedió tan rápido que casi se sale con la suya. Le golpearon las piernas con porras, pero no fue lo suficientemente efectivo como para derribarlo. Uno de los alguaciles lo sujetó firmemente por una de sus piernas, lo que le permitió a otro alguacil usar una taser para derribarlo. Una vez se bajó, Grazer hizo una confesión completa, afirmando que matarla era un ritual para deshacerse de Satanás y le estaba diciendo cómo debía hacerse. No necesitas un adivino para que diga que Grazer necesitaba algún tipo de evaluación mental por lo que hizo en el tribunal. Otro convicto que merece una evaluación mental por convertir una sala del tribunal en un ring es Cial Angelo.
El 24 de abril de 2014, Xiao Anguilao, un miembro de la pandilla Tongan Crips, se puso a pie durante su juicio, tomó el bolígrafo de su abogado y saltó el estrado de los testigos para atacar a un compañero de pandilla encadenado. Estaba ante el tribunal por acusaciones por delitos de agresión, conspiración, robo y armas. Anguilao fue una de las 17 personas nombradas en la acusación de 2010 contra miembros de Tongan Crypt. Fue el último acusado del caso en ser juzgado y los acusadores anteriores fueron condenados entre 10 y 30 años de prisión. Las imágenes publicadas mostraron a Anguilao corriendo hacia el testigo y saltando con un bolígrafo en su mano derecha. El hombre saltó hacia atrás para evitar ser golpeado cuando Anguilao cayó de pie sobre el frente del estado de los testigos. Un mariscal estadounidense le disparó 4 veces. En algún lugar de la vuelta de la esquina, una mujer gritó horrorizada mientras otros agentes de la ley trajeados corrían hacia el estrado de los testigos. El abogado defensor de Anguilao saltó debajo de un escritorio. Anguilao fue trasladado de urgencia al hospital, pero murió horas después por una pérdida excesiva de sangre. Pero es aquí donde las cosas se ponen interesantes. El video no se hizo público porque era algo controvertido. La mayoría de las personas en la sala del tribunal ese día creían que el mariscal estadounidense no debería haber disparado ningún tiro. Según el abogado de la familia de Anguilao, Robert Skies, afirma que el mariscal estadounidense no debió haberle disparado a Anguilao hasta 4 veces, dado que este mismo no empuñaba un arma. Los padres de Anguilao también presentaron una demanda por su muerte por negligencia, alegando nuevamente que no deberían haberle disparado porque era parcialmente irrazonable, imprudente y constitucionalmente excesivo. Pero como habrás imaginado, el mariscal estadounidense fue exonerado de todos los cargos y el FBI incluso restableció que estaba en buena situación para haberse disparado. Anguilao fue asesinado mientras estaba siendo juzgado por agresión. Y locura es la palabra correcta para categorizar lo que el siguiente acusado le hizo a un juez mientras era juzgado por asesinato. Número 12. Bass Webb. ¿Viste esto? Aquí vamos de nuevo. Este fue el momento en el que el acusado llamado Bass Webb escupió al juez que presidía su juicio. El 31 de julio de 2009, Bass Webb violó y asesinó a su novia, Bria Brunovich, justo en su casa ubicada en Cynthiana, Kentucky. Bria era una empleada de la cárcel del condado de Bourbon, quien tenía 32 años y quería dejar su trabajo y comenzar una nueva carrera. Había estado estudiando Derecho para convertirse en agente de la ley en el Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, su novio Bass interrumpió sus sueños y dejó a sus 2 hijos sin madre. Comenzó a salir con Webb apenas 2 meses antes del incidente y no está claro cómo se conoció la pareja. Sin embargo, dada su vocación y las numerosas condenas de él por delitos violentos y agresiones, es probable que se conocieran mientras ella estaba en el trabajo y Webb estaba en la cárcel o en la prisión. Hablando de condenas, Webb había estado involucrado en tantas condenas que es una locura de que no hubiera recibido la pena de muerte. Ha sido acusado de la muerte de 2 exnovias y fue declarado culpable de 2 cargos de intento de asesinato por intentar atropellar a un oficial de instrucción y a un ayudante del sheriff mientras conducía un geotracker fuera de la cárcel del condado de Bourbon en 2009. Además, fue declarado culpable de agresión de 3er grado por escupir en la cara de un oficial correccional, Roy Compton, en el condado de Fayette. Webb le escupió en la cara después de que registraron su celda en búsqueda de contrabando. El personal de la cárcel sospechaba que Webb podría estar escondiendo discos compactos rotos. Renunció a su derecho a ser juzgado tras declararse culpable del asesinato de Bria. Si no lo hubiera hecho, probablemente habría recibido una pena de muerte. Sin embargo, la sentencia final que le impusieron no fue mucho menor. Webb fue sentenciado a 50 años de prisión por el asesinato de Bria, otra sentencia de 10 años por escupir al juez y finalmente una sentencia de 15 años por, nuevamente, escupir en la cara del oficial Compton. Y justo cuando crees que nada puede superar ese extraño momento en la sala del tribunal, el siguiente acusado atacó físicamente al juez por alguna razón inquietante. Número 11. Melissa Hardwick. I haven't done anything to this court, haven't done anything to him. She'll be arrested for contempt days for contempt of court. You go now. El 13 de julio de 2011, una mujer de 45 años del condado de McCreary, llamado Melissa Hardwick, fue condenada a 120 días de cárcel por desacto a los cargos judiciales, después de intentar atacar a un juez en el tribunal familiar. Y podría haberle causado un daño grave al juez si los alguaciles en la sala del tribunal no la hubieran retenido. La jueza en cuestión también era una mujer llamada Jennifer Upchurch Edwards, y esto es exactamente lo que sucedió. Hardwick y su exmarido se encontraban en el tribunal familiar para una audiencia por cargos de violencia doméstica, mientras que Upchurch Edwards
revisaba los documentos, Hardwick siguió interrumpiendo el procedimiento y siguió causando disturbios en la sala del tribunal, incluso cuando la juez la amonestó para pedir que guardara silencio. Hizo tanto ruido que los alguaciles comenzaron a acercarse a ella, pero Hardwick no se detuvo. Mientras la juez Edwards estaba en el proceso de sentenciar a Hardwick a 10 días de cárcel, Hardwick intentó arrastrarla por su bata. 3 alguaciles intervinieron para sujetar a Melissa Hardwick. La jueza no resultó herida, pero Melissa sufrió algunos rasguños en la cara. El video se publicó en línea y se volvió viral instantáneamente. Si TikTok existiera en ese entonces, habría tenido más tracción. Y era obvio que Melissa actuó por enojo, pero al mismo tiempo, atacar al juez no era realmente la mejor idea para obtener una sentencia más leve. Para poner en contexto lo loco que fue este incidente, uno de los oficiales de seguridad de la corte que ayudó a sujetar a Melissa dijo que solo había visto un incidente así en el entrenamiento y que nunca en la vida real. Ni siquiera los criminales más despiadados saltan para atacar a un maldito juez. Después de que sacaron a Melissa del tribunal, Upchurch Edwards informó al exmarido de Hardwick que se nombraría a otro juez para manejar los cargos de violencia doméstica. Por otro lado, Melissa fue acusado de amenaza terrorista en 3er grado, intimidación a un participante en proceso legal y resistencia al arresto. Número 10. Erica Butts y Shanita Cunningham. El 4 de enero de 2011. Ese era el estado de un tribunal de Charleston después de que 2 mujeres de Carolina del Sur, Erica Butts y Shanita Cunningham, fueran sentenciadas a cadena perpetua por la muerte de un menor a su cuidado. En 2009, la víctima, Serenity Richardson, estaba visitando a Erica Butts, su madrina y la mejor amiga de su madre. Shanita Cunningham era la amante de Erica y ambas vivían juntas en la casa de Somerville. La madre de Serenity, Aisha Richardson, se mudaba de Carolina del Sur a Detroit, por lo que envió a su hija a vivir con estas mujeres durante solo 2 semanas, pero accidentalmente la asesinaron, si eso tiene algún sentido. Según su explicación, Serenity tuvo un incidente al ir al baño en su casa, lo que hizo que ambas la golpearon sin piedad, la azotaron con un cinturón y perchas de plástico, dejándole un sinfín de marcas por todo el cuerpo. En el proceso, ella murió. Cuando descubrieron que ella no respondía, empeoraron las cosas poniéndole lejía en la nariz, poniéndole hielo para reanimarla. ¿En qué estaban pensando? No lo sé, pero cuando llegaron los paramédicos, Serenity ya estaba muerta. En agosto de 2011, Erica presentó una declaración de Alford, lo que simplemente significa que mantiene su inocencia, pero reconoce que llevar su caso a juicio probablemente resultaría en una condena, mientras que Shanita se declaró culpable. Pero, ¿qué pasa con la madre de la pequeña? Ella también estaba en la corte y realmente no podía hacer nada más que sentir decepción y odio hacia sí misma por confiar en Erica para que cuidara de su hija. Lo que simplemente significa que mantiene su inocencia, pero reconoce que llevar su caso a juicio probablemente resultaría en una condena, mientras que Shanita se declaró culpable. ¿Qué pasa con la madre de la pequeña? Estas fueron las últimas palabras del juez antes de condenar a ambas mujeres a cadena perpetua. Erica y Shanita cayeron al suelo inmediatamente después de que se leyera su sentencia, mientras que la madre de Erica tuvo que ser expulsada físicamente del tribunal debido a sus gritos en la parte de atrás. Ambas mujeres tuvieron que ser levantadas y sacadas de la cancha. Número 9. Calvin Lloyd Griffin. Esa era Calvin Lloyd Griffith, perreó frente a la justicia durante su audiencia en agosto de 2016. Unos días antes de esto, Calvin ingresó a las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, se coló en una oficina abierta y robó las llaves de un coche. Luego, salió del estacionamiento y se fue con el coche. El incidente fue reportado a la policía. Las imágenes de vigilancia de la escuela se utilizaron para identificar y arrestar a Griffith más tarde. Fue acusado de robo, hurto menor, hurto mayor de automóvil y allanamiento de morada en una zona de seguridad escolar. Pero fue durante su primera comparecencia ante el tribunal, Griffith decidió hacer twerk. Unos minutos antes de eso, el micrófono de Griffith se apagó después de que intentó decirle a toda la corte que fuma marihuana y coca. No sabía que su micrófono estaba cortado, así que siguió hablando, y cuando notó que la jueza que precedía la audiencia no estaba prestando atención, comenzó a hacer twerking. El tribunal estalló en carcajadas cuando el juez Puller miró en su dirección sin impresionarse por sus habilidades. Y además de hacer twerking en el tribunal, Griffith gritó que su madre estaba ahí al ver que él estaba en la cámara de la corte. De hecho, su madre estuvo presente en el tribunal ese día y estaba con una bolsa de su medicación que, según informes, había dejado de tomar. Sus habilidades de twerking no la llevaron demasiado lejos porque su fianza se fijó en $18,500 y el juez ordenó que nunca regresara a la escuela secundaria. El juez no quedó impresionado con las acciones de Griffith. Tampoco estuvo el siguiente juez al escuchar las desagradables palabras en su sala del tribunal.
Número 8. Ronnie O'Neal. I am not sorry for something I didn't do, and I am not sorry for the things I did do. Ese fue el momento en el que Ronnie O'Neal se declaró culpable de uno de los incidentes más horribles imaginables. El 18 de marzo de 2018, en Riverview, Florida, Ronnie O'Neal, de 29 años, cometió una serie de actos atroces. Le disparó fatalmente a su exnovia, Kenyatta Barron, antes de someter a su hija, Ronavea O'Neal, a una violencia indescriptible y finalmente la matara con un hacha. A las 11:43 p.m., una mujer en aparente agonía realizó una angustiosa llamada al 911. Si bien no es exacto decir que la policía ignoró la llamada, pasaron 8 largos minutos hasta que el propio Ronnie volvió a llamar, lo que los impulsó a tomar medidas. Ronnie, un afroamericano, afirmó durante su llamada que había sido atacado por demonios blancos, implicando falsamente a Kenyatta como el agresor. Proporcionó su dirección a la policía y llegaron a su apartamento a las 23:49, apenas un minuto después de su llamada. A su llegada, descubrieron a Kenyatta inconsciente en el patio, a su hija asesinada brutalmente y al hijo de Ronnie herido con un cuchillo y sangrando profusamente. Ronnie procedió a cometer más atrocidades al prender fuego a su casa. Fue una escena horrible y caótica. Sin embargo, Ronnie no se quedó callado. Resistió el arresto, lo que obligó a los policías a utilizar pistolas Taser antes de poder esposarlo y ponerlo bajo custodia. Después de pasar más de 3 años en la cárcel, el condado de Hillsborough fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de abuso infantil agravado, un cargo de incendio provocado y un cargo de resistirse a un agente de la ley. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas más 90 años adicionales. En ese momento, se hizo evidente que nunca volvería a experimentar la libertad, pero el juez, profundamente afectado por el caso y la falta de remordimiento de Ronnie, se sintió obligado a confrontar a Ronnie sobre el tipo de hombre en el que se había convertido. 19 years I've been at this job. I've seen human beings killed at the hands of others in every way imaginable. This is the worst case I have ever seen. Al final, las palabras de Ronnie fueron malas y es difícil imaginar cuán sin remordimiento se mostró. Otro acusado que mostró un comportamiento similar en el tribunal fue este tipo, TJ Lane. Saying pull the trigger, they kill your son, you know, masturbates to memory of you. Probablemente hayas visto este video miles de veces en internet, pero ¿qué pasó allí exactamente? El 27 de febrero de 2012, Chardon High School en Chardon, Ohio, se convirtió en el trágico escenario de un tiroteo que involucró a 6 estudiantes y 3 de ellos murieron. El autor de este desgarrador suceso fue un niño llamado TJ Carell. Nacido el 19 de septiembre de 1994, Thomas Michael TJ Lane asistió a Lake Academy, una escuela alternativa en Ohio que atiende a estudiantes con necesidades especiales. Este fatídico día, TJ trajo una pistola calibre 22 oculta a la escuela y abrió fuego contra sus compañeros de clase. El 1 de marzo de 2012, Lane fue acusado formalmente como adulto de 3 cargos de asesinato agravado, 2 cargos de intento de asesinato agravado y un cargo de agresión criminal. TJ hizo un gesto impactante al quitarse la camisa de vestir para revelar una camisa blanca con una palabra escrita a mano: asesino. A pesar de recibir 3 condenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, mostró una inquietante falta de remordimiento. Además, llamó la atención al señalar con el dedo a los padres de las víctimas y pronunciar una declaración ofensiva. Como consecuencia de sus acciones, TJ Lane y su familia enfrentaron graves repercusiones. Inicialmente, los padres de los estudiantes fallecidos presentaron una demanda por muerte por negligencia contra la familia de Lane, lo que resultó en un acuerdo de $2.7 millones. El 11 de septiembre de 2014, Lane logró escapar de la institución correccional Allen en Lima, Ohio, junto a otros 2 reclusos mayores. Sin embargo, fue recapturado en 24 horas y posteriormente trasladado a una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, donde soportó confinamiento solitario hasta 23 horas al día. Actualmente permanece encarcelado en una prisión de máxima seguridad, al igual que la famosa instalación ADX Florence. Número 6. Daniel Villegas. Verdict Form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of...
diferencia de todos los demás momentos, este es el único que ha tenido cierto nivel de positividad. Se trata de Daniel Villegas, de 41 años, acusado del asesinato capital por las muertes de Armando Mando Lazo y Bobby England en 1993. El 10 de abril de 1993, Armando Mando Lazo, Bobby England y otros dos chicos caminaban a casa después de una fiesta en la escuela secundaria cuando les dispararon. England murió cerca de una zanja en la zona, mientras Lazo se dirigía a una vivienda cerca y tocó el timbre de una puerta antes de desplomarse. Juan Carlos Medina y Jesse Hernández sobrevivieron al tiroteo. En ese momento, Villegas tenía solo 16 años y fue arrestado en relación con el tiroteo. En el momento de su arresto, Villegas afirmó que los detectives de El Paso lo obligaron a confesar el asesinato. No tenía abogado ni sus padres pendientes, así es que hizo lo que le pidieron. Aunque intentó retractarse de su declaración, unas horas más tarde, esta se convirtió en una gran prueba de su condena. En 1994 se sometió a un juicio inicial que finalmente terminó en un juicio nulo debido a la incapacidad del jurado para llegar a un veredicto unánime. Durante su juicio posterior, un año después, Villegas fue declarado culpable de asesinato capital y posteriormente recibió una cadena perpetua. Sin embargo, después de pasar más de 17 años tras las rejas, el veredicto fue retractado y Villegas fue liberado bajo fianza en enero de 2014. En ese periodo, se casó y se convirtió en padre de 2 hijos. Sin embargo, se abrió un tercer juicio por el mismo caso y, de ser declarado culpable, pasaría el resto de su vida tras las rejas. Durante el juicio, no se presentó ADN, evidencia forense ni arma de fuego para vincular a Villegas con el asesinato. Esto llevó al jurado a llegar a un veredicto de no culpable sobre el caso. Villegas lloró descontroladamente todo el tiempo. Finalmente, fue exonerado tras cumplir una condena de 18 años de prisión por un delito que no cometió. Número 5. Jeremy Christian. Jeremy Christian era miembro del Ku Klux Klan, una organización supremacista blanca en Estados Unidos. El KKK tiene un historial de atacar a grupos minoritarios, incluidos afroamericanos, hispanos, judíos y muchos otros. En mayo de 2017, Jeremy Christian recibió una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de 2 pasajeros en un tren MAX. Él apuñaló fatalmente a estas víctimas después de abusar verbalmente de 2 adolescentes, una afroamericana y otra inmigrante de Somalia. Según un testigo, Christian desató una furia de odio contra musulmanes, cristianos, judíos e incluso habló de decapitaciones antes de gritar «Váyanse a casa, necesitamos estadounidenses aquí». Un viajero llamado Namkai Mech intentó grabar el incidente con su teléfono, a lo que Christian se opuso con vehemencia. Tomó con fuerza el teléfono de Namkai, lo arrojó al suelo y lo rompió con su zapato. Este altercado se convirtió en una confrontación física durante la cual Jeremy sacó un cuchillo, lo que resultó en el apuñalamiento fatal de Namkai Mech y un transeúnte de 53 años llamado Ricky Best. Inicialmente, durante su juicio, Jeremy Christian parecía arrepentido y emocionado, aparentemente intentando ganarse la simpatía del juez. Sin embargo, su verdadera naturaleza se hizo evidente cuando abusó verbalmente de la misma chica afroamericana a la que había atacado en el tren, haciéndole amenazas, comentarios despectivos y expresando por no haberla matado. Fue todo lo que el juez necesitaba para dictar una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 4. Ellis Nelson Ortiz Nieves. En diciembre de 2017, Ellis Nelson fue condenado por el asesinato del hijo de su novia Giovanni Mejías, con quien vivía y cuidaba en ese momento. Ellis y la madre del niño, Sonja Hernández, comenzaron a salir un año antes del incidente y Ortiz eventualmente conociera a los otros hijos de Giovanni y Hernández. Al conocer a sus hijos, Ortiz comenzó a abusar de Giovanni y el 13 de julio de 2017, Giovanni murió a causa de este abuso. Pero no fue solo Ortiz el culpable del caso. La madre del niño también estuvo involucrada, ya que ambos maltrataron a Giovanni más allá de la comprensión humana. El día de su muerte, Ortiz lo habían golpeado hasta el punto en que quedó semi-inconsciente tirado en el piso de la cocina de su casa, sufriendo una hemorragia interna. En su audiencia, Ortiz Nieves continuó protestando su inocencia, alegando que no abusó ni hirió fatalmente a Giovanni Mejías, sino que estaba tratando de ayudarlo. Ellis también estalló cuando el juez revisó las pruebas en el juicio, que resultaron en su condena. No podía soportar escuchar las palabras con las que el juez lo llamó. The testimony showed that you put this child and other childs in a...
Los agentes del sheriff tuvieron que intervenir y sacarlo del pasillo de la sala del tribunal. Cuando regresó, Ortiz Nieves estaba más tranquilo, mientras que el juez terminaba su sentencia. El juez que preside el caso, Mark Trusock, le dio a Ellis cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato, de 80 a 150 años de prisión por el asesinato de su hijo en primer grado. Las últimas palabras del juez a Ellis fueron: "Eres la forma más baja de la vida humana. Eres un monstruo y francamente eres malvado. Nunca se te debería permitir que salgas de prisión. Morirás en el sistema penitenciario". Por otro lado, la madre del niño no fue reivindicada por la muerte de su hijo. Fue sentenciada entre 57 meses y 10 años de cárcel. Luego de ser declarada culpable, pareció mostrar cierto remordimiento ante su sentencia y dijo: "Mentí bajo juramento por un hombre que pensé que amaba y se preocupaba por mí". Número 3. Ricky Hand. You just gave him 4 years. Well, guess what? Sir, no citizen. Ese era Ricky Hand, de 46 años, lanzando una granada de popó en el tribunal después de que el juez le dictara una sentencia de 40 años. La reacción de Hand a la sentencia fue impactante, no solo por la sonrisa divertida en el rostro de su abogado en el momento, sino porque este no era el primer encontrazo de Hand con la ley. Hand ya cumplió condena en prisión después de declararse culpable en un caso de robo en octubre de 2011. Fue sentenciado a 4 años de prisión por el delito. Fue puesto en libertad condicional por menos de 6 meses antes de comenzar otra ola de crímenes en enero de 2016. Finalmente lo atraparon por segunda vez y lo acusaron ante el tribunal por una serie de robos en Springfield, Ohio. Se enfrentó a 30 cargos de allanamiento de morada, robo con agravantes, secuestro e intento de robo de cajas fuertes. Sin embargo, antes de su sentencia, los agentes del tribunal habían recibido información que Hand planeaba arrojar su orina y ese es al juez en el tribunal. Esto dio lugar a que el tribunal solicitara la ayuda de agentes adicionales, pero el mayor error que cometieron fue no registrar a Hand antes de que entrara a la sala del tribunal. Momentos antes de que el incidente se intensificara, preguntó una vez más al juez sobre su sentencia de 40 años de prisión. Al recibir la confirmación del juez, recuperó discretamente contenedores llenos de sus propios desechos a su cabestrillo. Su abogado reaccionó rápidamente con una sonrisa cursi en su rostro, aunque la descarga de Hand aún logró ensuciar su demanda. Posteriormente, 4 agentes se apresuraron a contener a Hand, pero ellos también terminaron salpicados por los desechos. Hand admitió haber escondido varias botellas de su propia orina y heces en su cuerpo, y como resultado de sus payasadas en el tribunal, ahora enfrenta 5 cargos adicionales de acoso con sustancias corporales, 1 para su abogado y 4 para los agentes. Número 2. Tanner Jacobson y Cody Howard. Dicen que no todos los héroes usan capa, y apuesto que estarás de acuerdo con esta afirmación después de ver lo que hizo este valiente juez en la sala del tribunal. El 16 de octubre de 2018, 2 reclusos, Jacobson y Howard, comparecieron ante el tribunal por conducir con licencias suspendidas y otros delitos. El juez que presidía su caso, R.W. Buzzard, los condenó a ambos a 30 días en cárcel del condado. Pero en una fracción de segundo, Cody Howard y Tanner Jacobson salieron corriendo de la sala del tribunal y corrieron a los pasillos mientras todavía estaban esposados. Por otro lado, el juez se quedó sin opción y tuvo que quitarse la bata y perseguirlos. Howard iba enfrente, pero después de quitarse las sandalias, cayó de bruces en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Logró levantarse mientras Jacobson pasaba corriendo a su lado. Luego saltaron varios tramos de escaleras antes de abrir de una patada una salida de incendios que conducía al exterior. Pero su juez, R.W. Buzzard, logró atrapar a Howard antes de que pudiera llegar muy lejos. Y Jacobson también fue atrapado a unas cuadras de distancia por los agentes de la corte. Y si te preguntas por qué huyeron, bueno, aquí tienes tu respuesta. It was just a split second, decision. I don't even know why I did it. I would be out of here if I wouldn't have ran. Parece bastante divertido, pero en realidad es tan alucinante que estos dos tipos podrían simplemente salir corriendo del tribunal. Muchas felicitaciones al juez por su respuesta inmediata. Durante los 30 días previstos en la cárcel del condado, Cody Howard fue sentenciado a 3 años de prisión por tráfico de propiedad robada en primer grado, robo en tercer grado y fuga en segundo grado, mientras que Jacobson recibió una sentencia de 1 año por fuga en segundo grado. Los cargos de la fuga presentados contra Howard y Jacobson atrajeron la atención internacional después de que un video de su dramático intento de fuga se volviera viral en línea. Los medios de comunicación internacionales se hicieron con el video, lo que convirtió al juez en una celebridad temporal en línea, ya que recibió solicitudes de entrevista del New York Post, Good Morning America, Inside Edition y los medios de comunicación de Seattle y Portland. Qué manera de hacerte el nombre como el juez más malo del planeta. Número 1. Michael Madison.
31 de mayo de 2016, el padre de una de las 3 víctimas del asesinato en serie de Ohio, Michael Madison, soltó sobre una mesa para atacar al acusado del tribunal después de que el juez dictara sentencia de muerte para Madison. Poco antes del incidente en la sala del tribunal, el padre de la víctima, Van Terry, se había acercado al podio para dirigirse al juez y hablar sobre el impacto de la pérdida de su hijo. Luego, Terry hizo una pausa y se giró para mirar detrás de él. Madison sonrió a Terry, haciendo que Terry se enojara y saltara sobre la mesa de defensa para atacarlo. Pero antes de que pudiera lanzar algunos golpes, los agentes de la sala sacaron a Terry del camino y la sala estalló en caos. Madison no resultó herido por el ataque y Terry fue arrastrado fuera de la sala del tribunal. La hija de Terry, Sherelda Terry, estaba entre otras 2 mujeres, Angela Deskins y Shatisha Shealy, que fueron encontradas en julio de 2013 cerca del edificio de departamentos de East Cleveland donde vivía Madison. Le dijo a la policía que estranguló a 2 de las mujeres, pero no recordaba haber matado a la tercera. Después del estallido, el procedimiento judicial se reanudó y afortunadamente Van Terry no recibió ningún cargo por desacto al tribunal.